10 fueron las selecciones sudamericanas que ganaron el Mundial de Fútbol, 2 veces Uruguay, 3 Argentina y 5 Brasil. Hoy vamos a repasar cómo le fue a cada una en la Copa América siguiente a su consagración. ¿Cuántas pudieron hacer valer su título mundial en la máxima competición sudamericana? La primera Copa América que se disputó con un sudamericano campeón del mundo fue en 1935, en Perú. Para entonces todavía no participaban las 10 selecciones de Sudamérica, y las que dijeron presente en esta edición fueron 4, y Uruguay ya no era el campeón del mundo, dado que no se disputaron copas durante 6 años. Luego de la final de 1930, Argentina y Uruguay habían roto relaciones futbolísticas, por los que ambos combinados decidieron actuar con camisetas alternativas, optando Uruguay por el rojo y Argentina por el blanco. El formato de competición fue una liguilla de todos contra todos, y quien sumaba más puntos era el campeón. La selección charrúa venció 1-0 a Perú, 2-1 a Chile y goleó 3-0 a Argentina para levantar su séptimo trofeo sudamericano. José Nasazzi, Héctor Castro, Lorenzo Fernández, Juan Anselmo y Enrique Ballesteros fueron los únicos que quedaban del Mundial pasado. En 1953, Uruguay llegaba a Perú como el vigente campeón del mundo, luego del famoso maracanazo del 50 que le dio su segunda estrella mundial. 7 fueron los países que jugaron la Copa ese año. El formato seguía siendo el mismo, una liguilla en la que todos jugaban 6 partidos. La Celeste ganó 3, empató 1 y perdió 2, quedando en el tercer lugar y viendo como Paraguay se llevaba su primera Copa. Llegamos al 59 en Argentina y a la primera en la que Brasil llegó como el rey del mundo, con 7 participantes y el mismo formato. El Monumental fue testigo de la magia de un joven Pelé que ya deslumbraba al planeta con sus gambetas e increíbles goles, a tal punto que fue elegido como el mejor jugador del torneo y fue también el máximo goleador con 8 tantos. Además, recibió 16 faltas por partido, una barbaridad. Brasil protagonizó además el encuentro más violento del certamen contra Uruguay, con todos los condimentos, patadas, una trifulca y la intervención de la policía. Y aunque se impuso con 3 goles de Paulo Valentín, Dante Panzeri escribió en el gráfico: el partido tuvo 2 extremos, el fútbol más puro y la barbarie más pura en la era civilizada. La canariña llegó a la última fecha con la obligación de vencer a Argentina, pero terminaron empatando 1-1, por lo que quedó subcampeón, un punto por detrás del albiceleste, y la Copa se quedó en Buenos Aires. 4 años más tarde, en la altura de Bolivia, Brasil volvía a arribar al certamen sudamericano como campeón del mundo tras haberse consagrado en Chile en 1962. Sin embargo, la verde-amarela fue con una delegación alternativa, sin los Garrincha, los Babá, los Yalma Santos, y no hizo un buen papel. Por ejemplo, tuvo partidos como el de la última fecha contra el anfitrión, en el que fue derrotado 5-4 después de haber estado ganando 2-0 y de haber empatado parcialmente 4-4, y terminó viendo cómo Bolivia levantaba el trofeo en su cara, luego de aquel alocado encuentro. Para el 75, la Copa América se jugó con los 10 países, sin sede fija y en 2 fases, con partidos jugados a ida y vuelta. El campeón defensor, que era Uruguay, entraba en semifinales. Si bien era la primera que disputaba Brasil desde el Mundial de 1970, ya no era el rey del mundo. Brasil usó un plantel muy joven, sin tantos jugadores del Mundial 74, el pasado, aunque con Luis Pereira, Piazza y un prometedor Roberto Dinamite. Con ellos, la canariña lideró el Grupo A con puntaje ideal, ganando a Venezuela y Argentina ambos partidos. En la fase de eliminación directa, perdió 3-1 en Belo Horizonte contra la Perú de Teófilo Cubillas y le ganó 2-0 en Lima para empatar la serie. Por primera vez en la historia, se utilizó el sorteo para definir el pase a la final, y lamentablemente para Brasil, la blanquirroja fue quien se vio beneficiada por la suerte. A la postre, Perú se impondría a Colombia en 3 partidos y se quedaría con el título. La Copa de 1979 se disputó de exactamente igual manera que la del 75. 2 fases, partidos a ida y vuelta, y el campeón defensor entraba en semifinales. Quien había ganado la última Copa del Mundo era la Argentina de Menotti. Para este torneo, César Luis decidió darle la oportunidad a un joven Diego Maradona, que se había quedado a las puertas de la convocatoria al Mundial del año anterior, y el Pelusa dijo presente en 2 encuentros, con nada más y nada menos que la camiseta número 6. Sin embargo, no le fue bien al seleccionado argentino. Una victoria, un empate y 2 derrotas lo dejaron como colista del Grupo B, con el aliciente de que si le ganaba a Brasil en la última fecha, pasaba a semifinales,
pero terminó empatando 2-2 en el Monumental. La final enfrentó a Paraguay y Chile, y fue la albirroja quien se llevó la copa por diferencia de goles, luego de 2 partidos ida y vuelta y un desempate. En 1987, Argentina organizó la Copa América luego del histórico Mundial de 1986, manteniendo a casi todos los héroes de México. En esta edición, un nuevo formato, fase de grupos y fase de eliminación directa, pero sin idas y vueltas como antes. La albiceleste compartió el grupo A con Ecuador y Perú, jugó todos los partidos en la cancha de River y logró superarlo gracias a una victoria 3-0 sobre Ecuador, con 2 goles de Maradona y 1 de Canigia, y un 1-1 frente a Perú, en el que también convirtió Diego. En las semifinales, en una cancha reventada de gente, tocaba ante el campeón defensor, Uruguay, con el antecedente de que Argentina lo había eliminado en México 86. Sin embargo, la historia fue otra. Argentina terminó sucumbiendo 1-0 por un tanto de Antonio Alzamendi en el minuto 43 del primer tiempo y quedó eliminado. Por último, se despidió del certamen con otra derrota en el encuentro contra Colombia, por 2-1, por el tercer y cuarto puesto. 8 años después, y en tierras charrúas, Brasil volvía a llegar a la competición con la Copa del Mundo bajo el brazo. Además, ya contábamos con la presencia de países invitados como México y Estados Unidos, y se jugaba con fase de grupos, cuartos de final, semifinal y final. Brasil, sin Romario y Bebeto, pero con Tafarel, Dunga y Ronaldo, terminó haciendo un buen papel. Primero, venció 1-0 a Ecuador, 2-0 a Perú y 3-0 a Colombia para pasar a los cuartos como puntero del grupo B. Después, por los cuartos de final, en su encuentro contra Argentina, que venía de ser bicampeón de América, protagonizó uno de los clásicos sudamericanos más polémicos de la historia. Los dirigidos por Pasarela iban 2-1 arriba en el marcador, hasta que en el minuto 81, Tulio bajó la pelota con la mano y remató para igualar 2-2. En la definición de los 12 pasos, se impusieron los brasileños por 4-2, con el mundo anotando el penal definitorio. En semifinales, superó por 1-0 a Estados Unidos con un gol de Aldair y se metió en la gran final, la Uruguay de Francescoli esperaba. En un estadio centenario, a tope de capacidad, Brasil se adelantó en el marcador en el primer tiempo, gracias a un gol de Tulio, pero el local empató en el complemento por intermedio de un magnífico tiro libre de Bengoechea. La paridad se mantuvo hasta los penales, donde terminó cayendo 5-3 y vio como Uruguay levantaba otra Copa América. Perú fue la sede en 2004 de la primera copa que el Scratch disputó después de haber tocado el cielo con las manos en Yokohama 2 años atrás. Brasil, que compartía el grupo C con Chile, Costa Rica y Paraguay, pasó a los cuartos de final como segundo, por detrás de Paraguay, luego de haberle ganado a la Roja 1-0, de haber goleado 4-1 a los Ticos con 3 goles de Adriano y de haber perdido 2-1 contra la Albirroja en la última fecha. En cuartos de final, destruyó 4-0 a México con otros 2 tantos de Adriano, que volvería a convertir cuando superaron por penales a Uruguay en las semifinales, tras haber empatado 1-1 en el tiempo regular. En la final, contra Argentina, se dio una de las más recordadas definiciones en la historia de la Copa América. Los de Bielsa venían jugando un gran fútbol y se pusieron en ventaja antes de la media hora de juego tras un penal del Kili González. Sin embargo, justo antes del descanso, Alex centró desde un tiro libre y Lisao puso tablas en el marcador. Pasaban los minutos del segundo tiempo hasta que Sorín bajó un centro y el Chelito Delgado volvió a adelantar a Argentina a los 87 minutos con una certera volea. Parecía que el título se iba para Buenos Aires, pero el emperador tenía otros planes. Corría el tiempo de descuento, la pelota voló rumbo al área celestiblanca, 2 defensores argentinos se chocaron, no pudieron despejarla y en medio de la confusión, Adriano conectó y la mandó a guardar, 2-2. En los penales, Argentina falló 2 lanzamientos, Brasil convirtió los 4 y gritó campeón continental por 7ª vez en su historia. Argentina es quien llega a la Copa América de este año luego de haber ganado su tercera estrella en Qatar 2022. Aunque no solo eso, es también, actualmente, el Rey de América, luego de haber vencido a Brasil en el Maracaná en la última edición, en la que Messi levantó su primera copa con la selección mayor. 16 son los países que participarán este año, 10 de Conmebol y 6 de CONCACAF. La escaloneta compartirá el grupo A con Chile, Perú y Canadá, y debutará el 20 de junio contra los canadienses en Atlanta. Para vos, ¿podrá la selección argentina consagrarse en Estados Unidos y llevarse la primera Copa América después de su título mundial?